es entonces decir que la densidad de flujo eléctrico superficial va a ser igual multiplicada por la diferencial de superficie, va a ser igual a la rho de B diferencial de B. Recuérdense que esto habíamos dicho que se llamaba carga y que tenía unidades de coulombs. Entonces, normalmente nosotros de ahí vamos a empezar a trabajar con la ley de Gauss. Y entonces, esta ley de Gauss, pues lo único que quiere decir es que el número de coulombs que tiene contenidos en una esfera o en un cuerpo es igual al número de rayas que salen a través de cualquier superficie y que deben de estar en un corte normal para poder generar dichas superficies. Los términos diferenciales, dice ahí, de área sobre una superficie eléctrica son en coordenadas esféricas. Como pueden ver, ahí DS está en coordenadas esféricas y ese es un elemento superficial y ese es un elemento de los que va a estar trabajando. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, nosotros lo que comentamos, dijimos, cuando tienes R, cuando tienes teta y cuando tienes phi, se llaman coordenadas esféricas. Como también aquí se pueden dar cuenta, aquí se cambia la letra R, se cambia la letra R por la letra A. Lo que pasa es que esos cambios de variables sirven para entonces dejar a la fórmula como una fórmula capaz de resolver más problemas, no excepto para una sola coordenada. También, como se pueden dar cuenta aquí, recuérdense que el AR es cualquiera de las tres direcciones, ¿de acuerdo? Puede ser a X, puede ser a Y, puede ser a Y, o puede ser la misma a Z. Dependiendo hacia dónde vaya, es como tú le vas a poner nombre a esta parte. Entonces, en realidad nosotros vamos a tener esa parte así y vamos a poder trabajar entonces el radio que tenga la superficie y la dirección que tiene la superficie. Recuérdense que dijimos que muchas veces lo que va a hacer es que vamos a tener que calcular como que la carga que tiene el cubo, un rectángulo, un cuerpo cualquiera. Pero cuando ya la tienes calculada, entonces ya después lo observas solamente como una pelota. Entonces, al observar eso como una pelota, por eso la dirección AR trabaja en cualquiera de las direcciones. ¿Le entienden, chavos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, básicamente, nosotros los AR nada más los vamos a utilizar una sola vez en las esféricas, pero en realidad lo que están determinando es la dirección que va a tener el oro. Recuérdense que siempre cuando diriges a alguien un vector, esa dirección se llama AR. Por obviedad, sí tiene un punto específico en el espacio y tiene unas coordenadas en el espacio, pero cuando lo haces así de, señor Juan, señor Rodrigo, entonces a esa dirección que le das a ese vector es el AR. Ya cuando tú defines las posiciones, puedes encontrar teta y phi o puedes encontrar las coordenadas rectangulares que te sirvan para poder calcular esta parte. Entonces, la ley de Gauss en realidad lo que viene a hacer otra vez es a calcular la carga, Miren, como pueden ver en este problema que está aquí, como pueden observar en este problema que está aquí, dice sea de R a R entre 3 nanocoulones sobre metro cuadrado en el espacio libre. Encontrar el campo eléctrico en R a 0.2 metros. Entonces, como ustedes pueden ver, esta ecuación habíamos dicho que se llamaba ecuación de equilibrio, donde D era igual a epsilon 0 por E. Se hace el despeje
Y entonces nos queda que D entre el campo eléctrico, perdónenme, nos queda que eléctrico es igual a D sobre epsilon cero. Y bueno, ahí se ponen los números. Como pueden ver, ahí en la cantidad de R se puso el punto 2 metros. Aquí lo que hicimos fue estos punto 2 metros que quiere. Espérenme, nada más déjenme bajarlo. Aquí, este radio que está aquí, está sustituido aquí en esta parte. Entonces, al sustituirlo, nosotros tenemos este valor y tenemos el valor de epsilon cero. Y como pueden ver, dice que tiene 7.50 volts por metro. Este campo sí debería de tener esta raya, ¿de acuerdo? Los campos eléctricos se supone que la deben de tener, pero como quedó descrito en AR, tú se la puedes quitar porque entonces quiere decir que va en todas direcciones. Y entonces, por eso van a ver que a veces se le quita porque no tiene definida una dirección, sino que dice, como es una pelota, entonces sale y puede ser cualquier dirección que la tome. Luego dice, en el inciso B dice, encontrar la carga total dentro. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos en esta parte? Bueno, aquí como pueden observar, entonces, aquí ya conoces el campo eléctrico, ya conoces el campo eléctrico y entonces de aquí puedes despejar a la carga. Si tú despejas, como pueden observar el AR que está aquí, como ustedes pueden observar el AR que está aquí, multiplicando porque en realidad la dirección que va a tener no es bien sabida porque no sabemos en qué eje trabaja. Entonces, el campo aquí lo sustituimos, viene el 4, viene el pi, viene el épsilon que está ahí y viene el punto 2 metros al cuadrado. Y entonces, como ustedes pueden ver, aquí le pusimos AR.AR. Ok, ¿de dónde le pusiste ese otro AR? Del radio, ¿sale? De este radio que está aquí. Entonces, como no sé la dirección concreta por la que se va, entonces es este AR, ¿de acuerdo? Entonces es ese AR. Y ustedes saben que vectores AR.AR, entonces la multiplicación vale 1 y entonces se pueden cancelar esos vectores de dirección. Se hace la multiplicación y se encuentra el valor total de la carga. ¿Le entendieron, chavos? Yo no entendí bien lo de la R otra vez, profe. Ok, el AR este que está aquí, lo voy a marcar más rojo, o bueno, más gordo, espérenme. Este, este radio que está aquí, es como si tú me dibujaras cualquier pelota, dibujaras aquí cualquier cosa así, y entonces este saca todos los vectores posibles así. Haz de cuenta, y como no sé bien estos para dónde van, entonces estos los puedo llamar, no sé cuál es X, cuál es y cuál es Z. Entonces, lo más conveniente es que los llames AR. ¿Me entiendes? Ok, ok. Ok, entonces, cuando yo le hablo a cualquier persona, mi vector tiene una magnitud y una dirección. Esa dirección es este AR, es este AR. Entonces, el radio que está aquí, a final de cuentas, es una distancia de la carga hacia algún punto. Y entonces, ese vector que los une es AR para que no quede en específico en una sola dirección,
sino queden todas las 360 que puede tener una esfera. ¿Sale? Entonces, ahí le quita esa parte y entonces por eso es que, como ustedes observan bien, del otro lado la está multiplicando. Entonces, esta distancia R tiene también un vector AR que es este, y entonces el de la fórmula que está aquí multiplicado por el de la dirección del vector te genera un 1. Se cancela y entonces, como se pueden dar cuenta, nada más se obtienen los famosos coulones. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Entonces, como pueden ver, de nada. Entonces, como pueden darse cuenta, las cargas son exageradamente pequeñas siempre. Siempre van a ser exageradamente pequeñas. 33.46 por 10 a la menos 12 coulones. Pues entonces estás hablando de picocoulones y entonces van a ver ustedes, perdónenme, van a ver ustedes que entonces a veces ciertas cantidades de voltaje están generados por cargas bien pequeñitas, por bien pequeñitas. Y entonces ya tienes esto que está aquí, la carga. Ya tienes la carga. Y como se pueden dar cuenta aquí, entonces dice, en el inciso C, que está acá, dice, encontrar el flujo eléctrico total que sale de la esfera ahora con un radio de 0.3 metros. Entonces, el flujo total, tú sabes que es esta phi, y entonces, como te puedes dar cuenta, se multiplica ds.ds. Aquí se pueden dar ustedes también cuenta que el ds entra tal cual, pero se sustituye, entonces, esta parte que está aquí, este ds, y entonces ese ds es toda esta parte que está aquí. Entonces, como es una esfera, tú tienes que definir de dónde a dónde. ¿Por qué phi de 0 a 2 pi? Porque acuérdense que es completa, es una vuelta completa sobre el eje de la Tierra. ¿Y por qué teta de 0 a pi? Porque nada más baja para un lado o baja para el otro lado. Entonces, pueden ver ustedes que aquí está sustituido, pueden ver que aquí está sustituido ustedes lo que se llamó ds. Miren, R sobre 3 por 10 a la menos 9. Entonces, por acá, esa ds es la que está acá arriba. R sobre 3 por 10 a la menos 9. ¿Le entienden? Entonces, se sustituye y entonces se empiezan a hacer las operaciones ya con estas partes. ¿Y cómo pueden darse cuenta? Entonces, ya empiezas a hacer las operaciones con esto que está aquí. Órale, pues. Bueno, lo volvemos a poner porque no estoy batallando más. Entonces, haces las operaciones y entonces, como pueden ver, otra vez esta cantidad sale completamente, sale como parte de las integrales, pero recuérdense que este integral que está aquí es integral así de R. Aquí me comí un paso y entonces aquí está la integral de R cuadrada. Ahí está la integral de R cuadrada y entonces la saqué como una constante y entonces las otras dos están aquí adentro. ¿Sí le vieron dónde está la integral? ¿Cómo es? Sí. ¿Sí? Entonces, sale de ahí y ya podemos nosotros hacer esta parte que está aquí.
¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Y entonces, aquí se calcula el flujo y vuelven a quedar coulones. Y aquí hay una parte muy importante. Dice, cuando hacemos uso de la ley de Gauss, debemos de tener en cuenta que la aplicación de Gauss depende de la simetría y si no se puede demostrar que esta simetría existe, entonces no es posible usar la ley de Gauss. Entonces, normalmente nosotros tenemos que saber que esta cosa es bien simétrica, es bien simétrica, porque si no, no la vamos a poder usar. No la vamos a poder usar. Y entonces cuando no la puedes usar, vas a tener el problema que no vas a entender por qué no corresponden los valores. Ok, va la explicación del día de hoy, chavos. Ahorita me retacho para acá. Entonces, va la explicación. Miren, cuando entonces tú ya le entendiste bien que tú tienes los tres ejes coordenados y entonces tú tienes por aquí una pelota de carga y esa pelota la pones en el origen, entonces esa pelota puede transmitir cualquier vector, puede mandar cualquier señal en forma de vector. Entonces, esta señal puede salir así, lo vamos a poner del centro para que se acuerden siempre que sale del centro. Y entonces sale así. Como esa dirección sí tiene definición siempre y cuando tú pongas todos los números que van aquí. Si tú pones aquí el paréntesis con un 10,20,10, si tú haces eso, entonces ya tiene una definición. Ya no se puede llamar AR, ¿me entienden? Ya no se puede llamar AR. Entonces, este vector normalmente se llama un vector AR. Este vector normalmente se llama un vector AR. Se llama AR porque normalmente no manejan estas direcciones que están aquí. Entonces, como no las maneja, entonces por eso se llama AR. Pero si tú pones un valor de un punto aquí, entonces sí tienes que empezar a manejar ya las direcciones. Cuando tú ya tuviste esto, entonces se dice y se cree que un coulomb de los que está aquí adentro de la bolita hizo que saliera esa raya. Y al hacer que saliera esa raya, tú puedes entonces empezar a trabajar con esos coulombs. Por obviedad, esta pelota va a sacar 360 grados de información y posiblemente nada más va a sacar todos los vectores que vengan de aquí hasta acá, porque ahí es donde está teta, porque ahí es donde está teta y porque normalmente nosotros solamente vamos a trabajar con esos vectores. ¿Le entienden hasta ahí, chavos? Sí. Alguien tiene la... Espérenme, medio minuto, espérenme. Tu usuario... Ni idea. No tengo acceso. Entonces, cuando ya normalmente vas a trabajar esa parte, entonces vamos a tener que empezar a trabajar con todos los vectores. Aquí normalmente empezamos siempre con el plano XY, porque es el más cómodo, porque es el que más le entendemos y es el más sencillo para poder hacer todas estas modificaciones. Entonces, cuando sale recuérdense,
va a haber superficies equipotenciales así, va a haber superficies equipotenciales, y entonces aquí tú lo más fácil que vas a encontrar es el famoso campo eléctrico. Entonces, cuando tengas ese campo eléctrico, ya puedes definir hacia dónde vas a mejorar la carga. Entonces, la ley de Gauss se utiliza siempre y cuando haya simetría. Haya simetría. Entonces, mientras que esta cosa sea simétrica en estas partes, entonces la ley de Gauss va a poder trabajar. Pero una vez que ya no sea simétrico, entonces la ley de Gauss se deja de utilizar y se utiliza al campo eléctrico como una variable que puede entonces generar 4 o todos los campos que tú quieras dentro de esto. ¿Le entendieron, chavos? Sí, profe. Entonces, básicamente, para eso nos va a servir la famosa ley de Gauss. La ley de Gauss va a servir en realidad para poder encontrar qué es lo que quieres y a qué distancia lo vas a querer, dependiendo del tipo de carga que lo va a trabajar. Entonces, es básicamente lo que quiere decir ese enunciado y lo que hemos estado diciendo. Lo que necesito también que siempre recuerden bien es que tú tienes aquí al transmisor y ese transmisor va a sacar una señal parecida a una onda senoidal, parecida a una onda senoidal, y cuando sale esta señal así, entonces nosotros vamos a tener diferentes posiciones de los vectores, ¿de acuerdo? Diferentes posiciones de los vectores. Entonces, cuando sale así, posiblemente el vector de campo eléctrico, ahorita lo voy a poner aquí, cuidado, va a estar en esta posición. Y entonces está derechito y está en ese punto. Pero cuando ese mismo vector está parado, pudiera ser que entonces la señal de campo eléctrico aquí esté como máxima. Y entonces, cuando se vuelva a mover, para acá, entonces nosotros vamos a estar en esta posición que está aquí. Cuando se mueva para abajo, tú vas a estar en esta posición y cuando se mueva a los 360, tú vas a estar en esa posición. Entonces, claro que los vectores van girando en la antena, están girando en la antena así como en forma circular. Y cada que se va disparando uno hacia el espacio, por obviedad lleva un diferente ángulo, porque el primero puede que salga así, entonces el segundo sale así, el tercero sale así, y van uno tras otro. Por eso es que se dice que se describe una onda senoidal cuando se envía el campo eléctrico. Quiere decir que si tú conoces bien ya la frecuencia y la velocidad a la que desplazas la señal, si tú conoces bien la frecuencia y la velocidad a la que desplazas la señal, entonces también puedes conocer las lambdas. Y con las lambdas, tú sabes dónde pararte una después para obtener toda la señal que tú quieras. Puede ser señal de 0 grados o puede ser señal máxima, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, esa parte es la que vamos a empezar nosotros a tratar de entender. Duda, chavos. Esto ya lo habíamos comentado de la frecuencia y de la velocidad, ya lo tienen por ahí en una clase anterior, hace muchas clases, y ya lo habíamos puesto. Entonces, recuérdense, si esta cosa te dicen, son 2 metros, de aquí del transmisor, aquí, a eso normalmente se le llama distancia física. Y recuérdense que cuando es distancia eléctrica, entonces se habla de 4 metros, porque también vas a tener el cable de regreso. Y entonces a veces se habla de 4 metros. Dices, ¿cuándo sé si son 4 o si son 2 metros?
Ok. Normalmente cuando te dicen, el transmisor está a 10 metros del receptor, lo tienes que tomar como distancia física. Y ya cuando empiezas a trabajar la distancia eléctrica, le das el doble. Normalmente la distancia, ellos la manejan y dicen, entre el transmisor y el receptor hay 80 metros. Entonces, tú sabes que hay 80 y no te interesa si hay regreso o no hay regreso. Lo que pasa es que la Tierra, como trabaja como el otro conductor, se supone que ya le debes entender que también se regresa por ese cable negro. Pero para términos de atenuación y para términos de saber cuánto te llega de señal, no se utiliza, porque esa se va a utilizar más adelante, pero cuando sea cableado. Entonces, a mí ya no me toca esa parte porque mandas la señal, la consume el receptor y el receptor te la va a regresar cuando no la consuma toda. Y hay veces que la consume todo y entonces ya no te regresa. Y entonces de nada te sirve que tú tengas un cable para que se regrese por el cable si ya la señal no va a volver a salir del receptor. Entonces, eso ya es otra explicación, pero esa es la parte que yo nada más explico. Entonces, yo nada más hablo aquí, mando mi señal 30 metros para allá adelante y yo veo cuánto se atenúa y veo cuánto llega. Lo demás ya quién sabe qué es lo que esté pasando. ¿Le entienden hasta ahí, chavos? Sí, sí, profe. ¿Sí? ¿Seguros? Ok. Bueno, miren, somos los 30. La verdad necesito hacer, se los voy a decir y bueno, a veces eso es lo que me caracteriza, que sí digo la verdad. Tengo que hacer un reporte para mandarlo ahorita de emergencia al hospital. Entonces, le dejamos por hoy hasta aquí, ¿sale? Sí, profe. Sí, profe, no se preocupe. De acuerdo. Discúlpenme, me mandaron